El libro de Mormón inicia en la ciudad de Jerusalén el año 600 a.C. En este tiempo el rey era Sedequías y el profeta se llamaba Jeremías. Leí, siendo obediente al Señor, toma a su familia y parten para el desierto. Deben regresar la primera vez para obtener las planchas de bronce de las manos de Labán y la segunda vez para invitar a la familia de Ismael a unirse a ellos en el desierto. Durante este tiempo tenemos la visión del árbol de la vida, la familia recibiendo la leona, Nefi rompe su arco e Ismael muere. Finalmente, después de estar en el desierto por 8 años, llegan a un lugar llamado Abundancia, por su mucha fruta y miel silvestre. No logran disfrutarla por mucho tiempo porque el Señor le pide a Nefi que construya un barco que los llevaría a otro lugar, a una tierra prometida. Después de cruzar el mar y llegar a la tierra prometida, poco después Lehi muere. Toda la responsabilidad recae sobre Nefi, y sabemos que eso era algo que no le gustaba a sus hermanos mayores. Nefi toma consigo a la gente que le seguía y se separa de sus hermanos, y entonces fundaron una ciudad llamada Tierra de Nefi, y vivieron ahí un largo tiempo, aproximadamente 285 años, y durante ese tiempo las planchas pasaron a manos de Jacob, Enos, Jarón y Omni, después a Amarón, Kemis, Abinadom y finalmente a Maliki. Aquí aprendemos cómo Mosía fue advertido por el Señor de separarse y llevar a gente recta con él. Mosía y su pueblo encuentran una ciudad que ya existía llamada Zarahemla, que se convierte en una ciudad principal durante el resto del libro de Mormón. A pesar de haber mucha gente en esta ciudad, le piden a Mosía volverse rey. Después de Mosía, su hijo Benjamín fue el siguiente rey. Había un grupo de gente que deseaba saber qué había pasado con la tierra de Nefi, así que se unieron y partieron. Sin embargo, nunca volvieron, y no sabemos hasta este punto qué les ocurrió. Cuando el rey Benjamín fallece, su hijo, quien también se llamó Mosía, se convierte en el siguiente rey, y el pueblo volvió a preguntarse qué había pasado con el pueblo de Nefi. Así que se alista otro grupo liderado por un hombre llamado Amón, quien trata de averiguar qué había pasado con ellos. Amón y su grupo se cruzan con Limi, el rey de la ciudad, y después que Limi se da cuenta de quién era Amón y de dónde venían él y su grupo, se alegra mucho y le comienza a narrar la historia del pueblo y de cómo todo empezó. En este punto hay una escena retrospectiva desde el tiempo en que Senif salió de Zarahemla para volver a la tierra de Nefi. Después de Senif estuvo el malvado rey Noé. Era un hombre muy perverso. El Señor envió a un profeta llamado Abinadí para amonestarle a él y a su gente. Uno de los sacerdotes, llamado Alma, cree en las palabras de Abinadí, intercede por él y es echado del palacio. El rey Noé quema a Abinadí y envía guardias persiguiendo a Alma. Él logra escapar y llega a un lugar llamado Mormón, llevándose consigo a cuantos creyeron en sus palabras. Hasta este punto, la narración regresa a Limi y Amón. Limi, antes de la llegada de Amón, había mandado un pequeño grupo para buscar la ciudad de Zarahemla, y perdidos en el desierto encontraron una tierra en ruinas, cubierta de huesos secos, y creyeron que esa había sido la tierra de Zarahemla, donde encontraron unas planchas de metal con la historia de ese pueblo, que es la historia de los jareditas, quienes llegaron mucho tiempo antes que la familia de Lehi y que fueron destruidos en ese tiempo. De todos ellos solo sobrevivieron Coreantum y Éter. Mulek, hijo del rey Sedequías, escapó de Jerusalén. El Señor le guió a él y a su gente al continente americano. Coreantum, el último sobreviviente de la nación jaredita, vivió con ellos hasta su muerte. Entonces los habitantes del pueblo de Zarahemla eran descendientes de Mulek, los llamados Mulequitas, quienes finalmente se unen a los nefitas. Volviendo, Limi y Amón logran librarse de los lamanitas y regresan a Zarahemla. Ahora leemos una historia paralela de Alma y de sus seguidores que están bajo la esclavitud y cómo es que logran volver a Zarahemla. No creo que sea coincidencia que tengamos dos historias de esclavitud y de liberación una junto a la otra. Creo que Mormón quería que nos diéramos cuenta de cómo una es librada por sus propias manos y cómo la otra depende completamente del Señor. Ahora todos están de vuelta en Zarahemla. Mosía es el rey y Alma es el primer sumo sacerdote sobre la iglesia. Ambos, Mosía y Alma, tienen hijos muy rebeldes. El hijo de Alma tiene el mismo nombre, pero lo llamamos Alma hijo. Él y los otros 4 hijos de Mosía trataban de destruir la iglesia diciendo toda clase de cosas en contra de ella y de sus líderes. Estos muchachos son visitados por un ángel. Alma cae a tierra y volvió a recuperar su fuerza después de 3 días. Esta experiencia los cambió, así como su perspectiva acerca de la iglesia y del evangelio. Mosía quería que uno de sus hijos se hiciera rey después de él, pero todos querían ser misioneros de la iglesia para predicar a los lamanitas. Sus nombres eran Amón, Aarón, Obner e Imni. Leeremos sobre sus experiencias un poco más adelante.
Mosía, entonces, establece que no habrán más reyes, sino jueces justos y sabios que gobernarían al pueblo. Alma hijo se convierte en el juez superior, pero decide predicar la palabra de Dios dejando el asiento judicial. Comienza en Zarahemla, después en Gedeón y Melec, y más adelante en la ciudad de Amonía. Después de enfrentar adversidades, Alma hace equipo con un hombre llamado Amulek. Después de tener algo de éxito, son aprendidos y atados, siendo forzados a observar cómo quienes no creían tomaron sus registros, que eran las escrituras, para quemarlos. Después toman a las mujeres y a los niños que creían y los quemaron también. Alma y Amulek ven esta terrible escena. No mucho tiempo después, Alma se reúne con sus 4 viejos amigos. Los hijos de Mosía habían vuelto de su servicio misional, pero había una razón por la que regresaron. Se fueron por 14 años y tenían un favor especial que pedirle a Alma y a las personas en Zarahemla. Los lamanitas que se convirtieron se hicieron llamar antinefileitas. Habían hecho un convenio y enterraron todas sus armas de guerra prometiendo que jamás volverían a usarlas para derramar la sangre de ningún hombre. Los lamanitas que no se convirtieron habían estado amenazando a los antinefileitas, razón por la cual estaban buscando refugio en Zarahemla. Alma consultó con su pueblo y aceptaron que estos lamanitas convertidos se refugiaran allí. Después aprendemos del anticristo Corior, que contiende con Alma sobre la palabra de Dios. Ahora tenemos a un grupo de personas llamados los oramitas, que construyeron una plataforma dentro de su sinagoga donde se paraban para hacer oraciones repetitivas. Alma arma todo un equipo de misioneros para intentar cambiar sus corazones, pero deben tener mucho cuidado, pues los oramitas estaban en los límites con los lamanitas y podrían llegar a unirse a ellos, lo cual sería una gran pérdida para los nefitas. Entonces, siendo sabio, Alma les dice que hagan un experimento y compara la palabra con una semilla. Logran tener un poco de éxito, pero la mayoría de los oramitas se unen a los lamanitas, y aquí es donde comienzan los capítulos de guerras en el libro de Mormón. Se nos presenta el capitán Moroni y a su estandarte de libertad. Durante este tiempo, los lamanitas son guiados por un hombre llamado Zarahemla, después por Amaliquía y después por Amorón. El problema más grande de los nefitas no eran los lamanitas, sino los nefitas disidentes que se fueron y después se unieron a los lamanitas. Dentro de todo este conflicto de batallas, leemos acerca de 2000 jóvenes que no habían luchado antes, que decidieron defender a su pueblo. Esto nos muestra a la perfección que si dependemos del Señor y ponemos nuestra fe en Él, Él peleará batallas por nosotros. Las guerras terminan y entonces los nefitas comienzan a tener problemas con su propio gobierno. Mientras las personas se hacían más inicuas, más profetas salían a predicar. Un profeta se llamaba Samuel y era lamanita, quien sube a una muralla en la ciudad y comienza a decirles lo que les pasaría a menos a que se arrepintieran. También les dice de señales que ocurrirían dentro de 5 años que indicarían el nacimiento de El Salvador al otro lado del mundo. Las palabras de este profeta se cumplieron, incluyendo la gran destrucción que cayó sobre el pueblo nefita, cambiando la fase de la tierra antes de la visita del Salvador Jesucristo en este lado del mundo. Los capítulos que contienen la visita de El Salvador y su ministerio en las Américas tienen algunos de los más sublimes versos en el libro de Mormón. Es difícil resumir lo que ocurre aquí. Necesita ser realmente leído y meditado. Su visita y enseñanzas tienen un gran impacto en las personas. De hecho, después de esto viven en un periodo de paz por 200 años. Sin embargo, después comenzaron a dejar de creer y comenzaron a hacerse más y más inicuos. Y esto nos lleva al tiempo de Mormón y Moroni. Ellos viven para ver la destrucción completa de su pueblo. Ambos incluyen gran consuelo para nosotros, los lectores, y el registro se termina en el año 421 después de Cristo. Y todo esto es el libro de Mormón, pero en resumen.